Bienvenidos a De lo Católico y más, donde la realidad supera la imaginación. Hoy tenemos un tema controversial, un tema que parece que ha causado pues diferentes angustias, diferentes problemáticas como en torno, ¿no?, a las diferentes alas de la iglesia, ¿no? Y es el tema, primero vamos a ver este tema de la sinodalidad, ¿no? Que la sinodalidad del Papa lo describe de una manera muy breve, ¿no? Diciendo es una parte en donde hay que tener en cuenta a todos, donde hay que escuchar a todos, ¿no? Para entonces, por eso, o a partir de eso, poder seguir construyendo estos discípulos y misioneros que nos pide el Evangelio. No, que discípulos y misioneros ya es algo que, digo, no es una novedad, ¿verdad? Ya es una cuestión que desde dice la iglesia, desde una antiquísima tradición está, ¿verdad? Todas las misiones que hace Pablo, que hace Bernabé, precisamente salen, ¿no?, a misionar, a anunciar el Evangelio y a seguir haciendo discípulos en este mandato que Jesús ha dejado, ¿no? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las naciones. Entonces, dentro de eso, Monseñor, ¿para usted qué es la sinodalidad en este caminar de una manera quizá a lo mejor más detallada, por así decirlo? Pienso que para abordar este tema es importante señalar algunas situaciones muy peculiares. ¿Qué se puede entender sinodalidad? Pues se entiende a partir de lo que es un sínodo. Nosotros al decir, nos estamos refiriendo a la parte latina, es decir, la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, básicamente a través del tiempo se ha ido configurando, y un primer criterio de configuración es los territorios. Podemos decir que hay una gran distinción entre la parte occidental y la parte oriental en base al imperio romano. Ujú. Y entonces, una sede occidental, evidentemente, es la cabeza de la Iglesia Universal, que es el romano pontífice, Roma, y toda la estructura romana. Pero el oriente, hablamos de iglesias orientales. Y en ambos se han ido celebrando sínodos. Y hasta el presente las iglesias orientales trabajan mucho a nivel de sínodo. ¿Y sínodo qué es? Básicamente, sin meternos en mayor profundidad, es el caminar juntos. Pero se trata de una asamblea. Las asambleas pueden ser de distinto carácter, de distinto nivel. En la iglesia prácticamente los sínodos se ha ido restringiendo o se restringió a lo largo del tiempo a reuniones cerradas de autoridades eclesiásticas, básicamente de obispos o de sacerdotes o de clérigos. En el Oriente hasta el presente se manejan por sínodos, son asambleas, pero asambleas cerradas. Así los sínodos del Oriente son reuniones de los obispos que tratan muchos temas, pero sobre todo la elección de obispos. No vamos a meternos en esta situación porque tienen prácticamente, aunque es territorio del Oriente, son básicamente rituales, es decir, tienen un patrimonio litúrgico, cultural, legislativo, muy peculiar. Y aun cuando es el territorio oriental y hay algunos de sus miembros en la parte occidental, en realidad se manejan por estos ritos en los grandes patriarcados, que es el bizantino, el constantinopolitano, el alejandrino, el armenio, el etiópico, pero no nos metemos ahorita en esa situación. En cambio, en la parte occidental, los sínodos viene a resurgirlos el Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, la sinodalidad se enmarca dentro de los sínodos de los obispos, que en general
está impulsado para una renovación en la Iglesia a partir del Vaticano II, constituido como un organismo propio en la Iglesia Latina, Su Santidad el Papa San Pablo VI en 1965. En cierto modo, ¿qué es un sínodo? Es una asamblea para escuchar a sus miembros. Se puede decir que el sínodo se asemeja a esas asambleas que en la parte laical, podemos decir, o en la parte laboral, son con las asambleas de los sindicatos. Son asambleas peculiares. Es decir, de acuerdo, bueno, a esta parte, ¿no? Donde se enmarca el sínodo, podemos decir también son esta parte de que ahora también, ¿verdad? Hemos tenido desde hace, creo, un año, sí, un año más o menos, un par de años, las asambleas parroquiales, ¿no? Que ya existían junto con el Consejo de Pastoral, ¿no? Que es quien se reúne precisamente como para escuchar también, ¿no? Esta parte del caminar de los parroquianos, de los feligreses, ¿no? El Consejo Económico, sí, de Asuntos Económicos, que son consejos, bueno, consultivos, pero ahora se ha desembocado en esta parte de la asamblea parroquial, ¿no? Que el motivo es precisamente llamar a más miembros, pues, o tener cierto número de miembros para poder seguir en este caminar, pues, de la escucha de las voces de diferentes sectores de la comunidad. Ese es un paso adelante. ¿Por qué? ¿Por qué las asambleas? ¿Para qué son? Para ponerse de acuerdo o decisiones de algo. Y entonces el Sínodo de Obispos fue una asamblea establecida de Su Santidad San Pablo VI para que los obispos se entendieran, y así se crearon a partir, no que se hayan creado, sino se impulsó organismos dentro de la Iglesia. Existían ya las conferencias episcopales, pero tuvo un gran impulso las conferencias episcopales y un gran número de sínodos hasta el presente. Estamos en la Asamblea Sinodal de los Obispos, número 16, pero en las asambleas, cualquier asamblea, en cierto modo, ¿para qué sirve? Para escuchar las diversas opiniones de los participantes. Pero que si se escucha no vayan a ser como las de AMLO, a mano alzada vamos a votar, ¿quién está de acuerdo? Por eso se necesita una estructura orgánica. Y hasta el presente, en la parte de la Iglesia Latina, hemos dicho que dejamos la parte oriental, es una determinación, por decir así, a puertas cerradas. Es decir, participan solamente los convocados según las estructuras propias. Su Santidad, el Papa Francisco, que es necesario dar un paso más, que los obispos no solamente se hablen entre sí, ya no en conferencias episcopales, que cada las conferencias episcopales son enmarcadas a una determinada nación o provincia. En cambio, el Sínodo de Obispos quiere agrupar, reunir a los obispos de todo el mundo, pero no con un ejercicio de autoridad suprema en la Iglesia, porque la autoridad suprema en la Iglesia es el colegio episcopal, con su cabeza, y nunca es su cabeza, que es el romano pontífice. Y eso se manifiesta en un organismo que se llama el Concilio Ecuménico. Pero el Concilio Ecuménico es otra situación peculiar, por tanto, los sínodos, por principio, no tienen autoridad legislativa. Y entonces el Sínodo de Obispos, en definitiva, todo lo que se señale, lo presentan al romano pontífice y él ordinariamente responde a todo lo que le dicen los obispos de todo el mundo, y en general, después de cada sínodo, el romano pontífice, después de una deliberación, publica o da a conocer lo que se llaman las exhortaciones postsinodales. Y así, cada sínodo de obispos ha habido, según el tema tratado, una exhortación especial postsinodal. Entonces,
como se requiere en las asambleas escuchar, esta es la primera vez que el Santo Padre decide que el sínodo de los obispos, la 16, se celebre en dos partes. Convoca, por decir así, en el 2021, pero la primera asamblea, la primera parte de este sínodo es en 2023. Y entonces es importante porque todo lo que oyeron los obispos se regresó a sus respectivas iglesias particulares, que en general son las diócesis, para tratarlo con una gran novedad. En general, los sínodos de los obispos, sí, hay otros miembros como observadores, pero no como miembros participantes. Y aquí una de las novedades fue que el Santo Padre abrió la posibilidad de que fueran miembros del sínodo personas que no tienen el carácter episcopal. Y entonces es muy interesante porque viene todo el mundo de los laicos. Y los laicos son varones y mujeres. Y entonces es una situación, pero todos cristianos. Puede haber observadores, pero por principio es una asamblea de cristianos que dan su parecer oficial al romano pontífice a través del sínodo. Y el Papa quiso dar un gran impulso a la Iglesia mediante la sinodalidad, es decir, el caminar juntos escuchando la voz de los laicos, la voz de la Iglesia en las realidades trascendentales del mundo actual. Sí, a mí me parece que es un paso, como dices, muy importante y de amplitud para la iglesia, ¿no? El poderlo escuchar. Pero creo que hay dos riesgos, dicen por ahí, el clericalismo, ¿no? Que muchas veces nosotros, pues, como sacerdotes, no nos permitimos escuchar a toda la gente dentro de las comunidades. O también quienes están en el consejo, pues es aquella gente, ¿no? Con la que pues me he llevado bien, ¿no? O como muchos también dicen o decimos, ¿no? Cuando llegues a una parroquia hay que quitar todo, ¿verdad? Para que podamos, para que entonces tú puedas empezar a jalar gente nueva y se puede ir caminando como a tu modo, ¿no? Entonces, ese me parece que es un riesgo de no alcanzar esta sinodalidad, ¿no? De poder escuchar en verdad a todos, ¿no? Y otro riesgo, creo yo, es la parte también donde la gente no se acerca, ¿no? Es decir, tenemos ahorita yo creo que estas dos partes, ¿no? O sea, bueno, primero la iglesia que está en medio, pero esta parte que hemos hablado en otros temas, ¿no? La parte conservadora de la iglesia, que no se acerca, ¿no? A esta parte, digamos, a la iglesia católica, pues, que no se acerca porque no están de acuerdo con lo que se está viviendo, ¿no? Y ellos están de acuerdo con esta forma conservadora y que, bueno, ha traído varias situaciones, pues, especiales de inconformidad, ¿no? De gente que ha salido de la iglesia precisamente como por estar en esta rama, pero es gente que no se acerca, ¿no? Y gente que no es escuchada, por así decirlo, ¿no? Dentro de estas asambleas que se pueden ir haciendo para escuchar a todos. Y la otra parte, el otro extremo, la parte como liberal, ¿no? Que dice que la iglesia sigue siendo anticuada, ¿no? Que la iglesia sigue teniendo pues cierta parte conservadora, que no se acerca, ¿no? Que yo creo que la sinodalidad precisamente es respondiendo a esta parte, ¿no? El poder, como decías hace rato, responder a la época moderna y de esta manera ir caminando, ¿no? Y ir teniendo respuestas, pues, a los cambios que va teniendo el mundo. Pero aún así hay mucha gente, ¿verdad?, que dice es que la iglesia, pues, sigue siendo como conservadora y por eso yo tampoco me acerco, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con las ideas de la iglesia. Y yo me pregunto, estas dos partes, ¿no? O se quedan volando, o en qué momento también podrán ser escuchadas. Es interesante tu opinión, tu punto de vista, porque sí es fundamental en nuestra reflexión. Pero todavía me faltó, o pienso que podíamos profundizar, que no solamente el Concilio Vaticano II dio un gran impulso a las conferencias episcopales, sino que creó diversos organismos
en la célula de la iglesia que se concretiza en las parroquias. Y de las parroquias surgen, a través también de las orientaciones propias del concilio, en organismos de participación. Y esos organismos de participación, uno como que está habituado a pensar en las asambleas parroquiales, pero las asambleas parroquiales son fruto de una renovación en la vida parroquial. Y así también surgen en las iglesias particulares estos organismos que se les dio impulso, que viene el Consejo de Asuntos Económicos, viene el Consejo de Pastoral. Y el Consejo de Pastoral reúne, por decir así, las orientaciones propias de la iglesia particular, que es la diócesis, y se crean en la mayoría de ellas la vicaría o el territorio o la delegación o el aspecto de la pastoral, pero como un organismo propio establecido que conjuga, digamos, el sentir de todas las diócesis. Y entonces es importante, porque nosotros empezamos a estar habituados a reuniones de escucha, pero en realidad esto es fruto de una situación, de una renovación, no de cambiar los principios fundamentales, doctrinales de la iglesia, sino la forma de cómo presentar el misterio trinitario y el aspecto fundamental, que es Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, sin cambiar la doctrina, sin cambiar la esencia de la iglesia, sí el modo de cómo se necesita una evangelización en los tiempos actuales. Y eso se hace a través de los sínodos o de asambleas. Y esas asambleas son precisamente la participación. Ya se está habituando a que en las parroquias se manifiesten las diversas necesidades a fin de que el párroco, la autoridad eclesiástica del núcleo que es la célula, pueda actuar conforme a los planes pastorales, pero que tampoco se desintegre o no se integre a otras situaciones de la propia iglesia diocesana. Por eso, todas estas situaciones que tú vas señalando son importantes, porque estamos nosotros ya habituados a decir una asamblea. Pues sí, esas asambleas sí. Es el sínodo. Y el sínodo ya como una estructura propia para oír oficialmente, autoritativamente, esas necesidades del fiel laico para que se puedan tomar acciones muy concretas. Sí, yo digo, en verdad espero que sí, no solamente la preocupación que tiene el Papa, ¿no? De renovar, ¿no? La evangelización, porque creo que hemos tenido diferentes momentos y modos de renovación, ¿no? En el 2000, cuando se hizo la misión 2000, ¿no? El poder salir, ¿no? Las cuestiones o los principios que como iglesia, como dices, tenemos presentes y que eso es lo que vamos comunicando, pero que sí, ante esta preocupación de ser todos escuchados y dar un nuevo impulso a la evangelización e ir a los alejados, sí que podamos también que sea la preocupación tanto de los obispos como de los párrocos, ¿no? En el caminar de las comunidades y que esta sinodalidad en verdad se convierta, ¿verdad?, a la escucha de todos para poder ir caminando juntos. Y que bueno, que creo que esa debe de ser la preocupación, porque sí me parece que esta parte del clericalismo, ¿no? De que el sacerdote es el que dice y manda y dice cómo están las cosas, y si la gente está de acuerdo bien y si no, no, creo que no nos ayuda mucho a poder seguir llegando a la gente alejada o a la gente que simplemente ha nacido en otra región, o muchos. Ahorita yo realmente creo que hay mucha gente, o he conocido a mucha gente que no está bautizada, ¿no? Ya mayores de edad, ¿no? Que no están bautizados y que no hay ese contacto, ¿no? O no ha llegado como ese contacto que tú dices de las células pastorales, y que al final este impulso, ¿no? De una nueva evangelización, de renovar la misión, ¿no? Se pueda llegar a estas personas y pues podamos seguir nutriendo y creciendo nuestra iglesia. En la estructura de los sínodos de los obispos, en general,
hay lo que se llama el instrumentum laboris, es decir, el material de reflexión. Y en los antiguos o los sínodos, hasta el sínodo 15, estamos en el sínodo de los obispos ordinarios número 16, prácticamente se tenía ya el texto y se reunían, se discutían los textos y básicamente se aprobaban. En cambio ahora es un instrumento de trabajo, de consulta. Y entonces es una de las novedades. Para ser escuchados en diversas asambleas, el Papa consideró que no se podía hacer un sínodo tan importante en una sola ocasión, sino que lo dividió por lo menos en dos Sí, digo, etapas. sí hay una preocupación del Papa por llegar a todos, ¿no? Pero la forma Pero de celebrar el sínodo, no se había visto que los sínodos se interrumpieran o que se fueran celebrados en etapas. Aquí algo importante es que la primera gran reflexión se llevó a las respectivas diócesis para que los obispos pudieran con su personal. Sí, para que se vaya bajando pues a las parroquias, al pueblo, pues, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, que realmente la preocupación sea de todos, no nada más como de la parte de arriba y eso no permite o no permita, ¿verdad? En las cuestiones luego de abajo, ¿no? Por la manera de ser de cada uno, que llegue realmente a todos o que todos realmente puedan ser escuchados para tener pues un mayor discernimiento, un impulso mejor. La Iglesia unida por la acción del Espíritu Santo es la comunidad de creyentes en Cristo como Dios encarnado, con la misión precisamente de proclamar a Jesucristo, como hemos dicho hace un momento. Y entonces es necesario ver que los sínodos que se celebraban o que se celebran en la Iglesia en general eran sínodos clericales. ¿Por qué? Sí. Y entonces aquí está, la cuestión es que el sínodo de obispos, sin dejar de ser los responsables, los obispos, como cabeza, están integrados ahora escuchando oficialmente a miembros que no son con carácter episcopal. Y entonces es importante, sin dejar el núcleo que son un sínodo de obispos, se integran a todas las diversas necesidades. Como fruto de los sínodos ya celebrados, se tomaban temas, digamos, únicos. Sobre los laicos, Christi Fideles Laices, la exhortación apostólica, sobre los obispos, sobre el matrimonio, sobre diversos temas. En cambio aquí, específicamente, cómo se va a tratar en la Iglesia la nueva evangelización, no en nuevas ideas dogmáticas, no. La Iglesia se mantiene firme en la transición, sino en la forma, la acción de cómo transmitir la fe a las nuevas generaciones. Eso es interesante e importante. Sí, y de ahí que también de ahí es donde en la Iglesia se están procurando que existan los sínodos diocesanos. sí, que ese ya es pues nuevamente como irlo bajando pues, ¿no? Hasta las asambleas parroquiales. Pues muy bien, esperemos que en verdad la sinodalidad, la escucha de todos, que sí se escucha de todos, ¿verdad? Para que podamos tener una renovada evangelización y seguir con este impulso misionero en la iglesia. Muchas gracias, Monseñor. Les invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, que sigan dándole like a todos nuestros videos y que lo compartan con todos sus conocidos.